Buenas noches. Hemos venido una vez más al Hospital Bernal de Caravaca de la Cruz para realizar en la noche de hoy absolutamente todo nuestro programa. Empezamos conversando con el administrador del hospital, que es, como bien ustedes saben, porque ha estado muchísimas veces en nuestro programa, Manuel Clavel Sáenz Bernal. Él, entonces, que a la vez es vicepresidente de la Unión Murciana de Hospitales, les explicará un poco qué pasa entonces con la salud en España y sobre todo aquí en la región murciana. Buenas noches, Manu. Hola, buenas noches, Milton. Bueno, tendrías que empezar contándole a la gente acerca de qué es la Unión Murciana de Hospitales. Bueno, la Unión Murciana de Hospitales está compuesta por personas jurídicas y físicas que desarrollan su actividad dentro del ámbito de la asistencia sanitaria. Actualmente, la Unión Murciana de Hospitales consta de 30 miembros, de los cuales hay 11 que son hospitales médico-quirúrgicos, hay 2 residencias, hay 2 psiquiátricos y existen alrededor de 15 policlínicos y centros de pruebas diagnósticas. Si sumamos el total de la actividad concertada, bueno, la Unión Murciana de Hospitales lo conforman tanto hospitales concertados como privados, como por ejemplo puede ser el caso de La Vega, que no es un hospital concertado, es privado y trabaja a través de compañías y de pacientes privados. Pero suponemos más del 40% de la actividad sanitaria dentro de la región de Murcia, con lo cual da una idea de lo importante que es el sector privado dentro de la sanidad murciana. Ahora, ¿cuál es la misión que cumplen? Y Manu, ¿cómo eligen los cargos? Hoy día aquí en España, por ejemplo, muchos políticos acuden al sobre, por ejemplo, y con un sobre arreglan absolutamente todo. Pero en este caso, que atañe a la salud de las personas, ¿cómo se eligen los cargos y cuál es la misión? Nada, aquí no hay sobres y si los hubiera están vacíos. No hay nada dentro. La misión de la Unión Murciana de Hospitales es coordinar a todos los centros, ¿no? Y al final debe de representar y de defender los intereses comunes y generales de todos los miembros de la Unión Murciana. Por otro lado, hace de portavoz ante los medios de comunicación social, dando una imagen homogénea, informando a la sociedad en general de cuáles son las tareas y los beneficios que tiene el tener una Unión Murciana de Hospitales en la región de Murcia. Y luego además representa, ya a nivel interno, representa a todos los miembros ante organizaciones de los trabajadores, en la negociación de los convenios colectivos, etcétera, etcétera, temas más legales y más técnicos. Pero al final esto no tiene límites, o sea, los fines de la Unión Murciana de Hospitales como organización no tiene límites. Cualquier tarea que suponga la defensa de los intereses comunes y la promoción de todos los miembros de la Unión Murciana de Hospitales es susceptible de ser tratado desde la Unión Murciana. Manu, hace muchísimos años que no voy a mi país, al Río de la Plata. Considero mi país el Río de la Plata, Uruguay y Argentina, a pesar de que adoro mi país de origen, Uruguay. Pero allí por lo general no existen este tipo de asociaciones. Y mi pregunta entonces es si solo aquí en España, en Murcia, existe esto o todo alrededor de España existen distintos tipos de asociaciones de este tipo. Sin duda no las conozco todas, pero estoy segurísimo, en España hay 17 comunidades autónomas y me imagino que habrá uniones o asociaciones de hospitales o centros privados en cada una de las comunidades autónomas. De hecho, hay 2 a nivel nacional, la Confederación Nacional de Clínicas Privadas y la Federación Nacional de Clínicas Privadas. Nosotros pertenecemos a las 2 como Unión Murciana de Hospitales. Es decir, la Unión Murciana de Hospitales a su vez pertenece a la Federación Nacional de Clínicas Privadas y a la Confederación, que al final los fines o los objetivos son los mismos, pero representan a un número mayor de hospitales. Ahora,
cuando vamos a un concierto, evidentemente el director antes ensayó con la orquesta, entonces cada músico no va por su lado, sino que va haciendo lo que la batuta les indica. Y me imagino que ustedes también tendrán entonces un concierto. ¿Qué actividad concertada entonces poseen ustedes? Bueno, cada hospital tiene una cartera de servicios. La forma de concertarlos es, bueno, una vez que tú ya tienes un registro sanitario, cumplas con una normativa legal que es obligada para todos los centros, puesto es como una licencia de apertura de un negocio, pues lo solicitas al Servicio Murciano de Salud o pones a disposición del Servicio Murciano de Salud esos servicios. Y en función de las necesidades asistenciales del área en cuestión, el Servicio Murciano de Salud tiene potestad para concertar determinados servicios o no hacerlo. Al final la última palabra lo tienen ellos. Actualmente podemos dividir la actividad concertada en 4 áreas, ¿no? Hablo ahora mismo ya de Hospital Bernal, aunque es extensible al resto de hospitales. Están las camas de hospitalización para pacientes crónicos, es decir, pacientes de larga estancia que tenemos aquí hospitalizados y que el Servicio Murciano de Salud concierta un número determinado de camas y nos paga por estancia. Luego están las pruebas diagnósticas, que en este caso tenemos radiología simple, las ortopantomografías y las ecografías. Están los procedimientos quirúrgicos, que además que es importante mencionar que, como he comentado antes, supone el 30% de la actividad total en la región de Murcia. La actividad que realizan los centros concertados es el 30% de la actividad total, sobre todo en traumatología y en cirugía general. Y por último tenemos la fisioterapia, donde se incluye también la terapia ocupacional y la terapia ocupacional y la logopedia. El mundo está en crisis, en absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, y sobre todo allí en el Río de la Plata, no se puede hacer una relación comparativa de costes. ¿Por qué? Porque todos los días, por ejemplo, el peso, el uruguayo, el argentino, con respecto al dólar, sube de una manera escandalosa. Entonces, usted decía aquí, pueden realizar dentro de vuestra asociación una comparativa de costes. No se puede, y además es que se debe hacer, y no solamente dentro de la asociación, sino una comparativa de costes con los centros de referencia o los centros públicos. Ahora mismo se habla mucho, está mucho en la boca de todo el mundo con el tema de la María Blanca, la diferencia entre la sanidad privada y la pública. A mí no me gusta hacer distinción porque una cosa es la financiación y otra la gestión, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, yo creo que para que la gente entienda todo esto hay que tener una métrica. Si no tienes una métrica, al final todo lo que estás hablando es hablar por hablar, porque no tienes ninguna información veraz para poder tomar decisiones y además comunicarlas. Con lo cual creo que se debe hacer. Lo único que puedo decir en este sentido es que los hospitales concertados en la región de Murcia, algo extensible a nivel nacional, somos más baratos. Esto no quiere decir ni que sea mejor ni peor, simplemente es una oportunidad que se le da al sistema de salud para crear nuevos sistemas de colaboración público-privada y aprovecharnos y generar sinergias de lo que hacemos bien unos y otros, repartir el trabajo, colaborar y de esta manera ser más eficientes, que en los tiempos que corren, con la crisis que hay y las dificultades a nivel financiero que existen, pues yo creo que eso es algo que no se debería ni de plantear, se debería estar trabajando ya en ello. Creo que se están haciendo ya cosas, lo que pasa es que, claro, el sistema sanitario, que supone el 40% en el presupuesto de la comunidad autónoma, pues ya te podrás imaginar hacer bailar un elefante así. Es bastante complicado, pero yo creo que vamos por buen camino. Yo por lo menos me gusta ser optimista. Bueno, no vamos a hablar acá de telefonía móvil, no vamos a hablar de los SMS que se mandan la gente entre sí, pero sí te voy a preguntar entonces, ¿qué desean y esperan ustedes del SMS? Y explica usted lo que es. Del Servicio Murciano de Salud. Sí, bueno, actualmente lo que el Servicio Murciano de Salud, que no es el Servicio Murciano de Salud, porque ahora mismo no es un organismo autónomo, está intervenido por Hacienda, lo que está haciendo es recortes y más recortes, que en su mayoría son lineales, es decir, son bajada de sueldos
bajada de actividad concertada, bajadas en los precios de los procedimientos, aumento de impuestos y de tasas, que al final lo que te hacen es meterte la mano en el bolsillo, de traerte tu dinero y realmente no hacer nada más. Es lo más sencillo. Yo echo de menos la palabra racionalización y colaboración. El problema de estas dos palabras es que suponen indagar dónde están los problemas, investigar dónde está el despilfarro, cuáles son los gastos sin sentido, dónde gastamos inútilmente, qué duplicamos, qué nos cuestan los errores, cuál es la falta de calidad y los problemas de organización. Y respecto a colaboración, está muy claro que necesitamos una actitud positiva para el diálogo, mucha humildad para reconocer lo que hace uno mal y por qué no el reconocimiento de lo que el resto hace bien. Y en última instancia se necesita muchísima lucidez para comunicarlo y además para ejecutar los cambios que hay que ejecutar. Y eso desde el punto de vista político es muy difícil, porque esto al final la toma de decisiones son los políticos y hay muchas medidas que son impopulares y muchas veces no se toman pues porque por el miedo a la reacción de la opinión pública. Ya sabemos el tema de la política ahora mismo en España pues cómo está bastante complicado. Manu, está de moda en España, ustedes lo verán allí en Canal 4, en el Canal 10, en el Canal 5, en los canales de Santa Fe, en Argentina, los problemas de la ilegalidad que existe actualmente aquí, lamentablemente, en España, cosa que los gallegos nunca hicieron, los conocimos como las personas más honradas y trabajadoras del mundo, ustedes lo saben. Entonces la pregunta es, ¿qué marco legal, y estoy seguro que existe, entre esos mensajes telefónicos, el SMS y la Unión Murciana de Hospitales? Bueno, la Unión Murciana de Hospitales, la relación que existe contractual entre la Unión Murciana de Hospitales y el SMS es un concierto que se firma hospital por hospital y que bueno, la Unión Murciana de Hospitales representa a todos estos hospitales, tiene sus estatutos propios y su forma jurídica. Y luego, pues con el SMS, pues tenemos unos conciertos en los que dentro del concierto se establecen las normas de actuación ya que jugamos los centros concertados. Es decir, se incluye el precio de los procedimientos quirúrgicos, el precio de la estancia, el precio de la sesión de fisioterapia, las formas que existen para facturar, qué documentación hay que presentar y qué requisitos hay que cumplir para que lo que facturemos sea pagado. Existen unos plazos de pagos que se cumplen o que no se cumplen. Actualmente pues ya se sabe que hay problemas de financiación y de pagos, pero en fin, ya nos han dado una promesa verbal que a final de año, creo que el último trimestre del año, creo que va a ir bastante mejor y vamos a empezar a salir de este hoyo. Dios lo quiera. Dios lo quiera. Manu, la del estribo, ustedes me entienden, la anteúltima. ¿Qué es, en tu concepto objetivo, el Hospital Bernal? Vamos a ver, el Hospital Bernal, como un hospital de futuro, que es como deben de ser todos los hospitales en el futuro, desde mi humilde opinión. Yo creo que esto va a estar marcado por distintas variables. Las variables es la esperanza de vida, es la calidad de vida, son las nuevas patologías que como consecuencia de esta esperanza de vida van a ir surgiendo seguramente, los avances tecnológicos, el acceso a la información por parte de los pacientes, de los profesionales, debido a Internet principalmente. Entonces, si tenemos en cuenta la evolución histórica de estas variables y lo que se espera de la evolución de esta serie de variables, en mi opinión, el hospital al final tiene que trabajar distintas líneas de trabajo. Primero, debemos de buscar un nuevo modelo que no esté basado en las continuas visitas al hospital, porque esas continuas visitas al hospital es excesivamente caro. Es excesivamente caro. Para esto ahora mismo se está trabajando lo que se llama mHealth, que es básicamente asistencia sanitaria y
transmisión de información a distancia, a través de dispositivos móviles. De esta manera nos van a permitir monitorizar a pacientes, principalmente crónicos, en domicilio, y esto va a evitar estas visitas continuas al hospital por un lado, es decir, las puertas de urgencias se va a reducir el número de visitas a urgencias, y luego además se van a evitar un montón de ingresos evitables, puesto que muchas veces aquí entra dentro el concepto de salud percibida. Muchas veces el paciente no va al hospital porque está enfermo, es porque se siente enfermo. Si tú lo estás monitorizando, le estás haciendo el seguimiento en domicilio, el paciente muchas veces lo que quiere es que le digan que esté bien, no quiere nada más. Es decir, usted no tiene nada, aunque muchas veces hasta te encuentres mal, si el profesional llega y te dice estás bien, el paciente se lo cree y está bien. El efecto placebo de la opinión de un médico en el cual tienes confianza, con lo cual ese paciente no va a ir a la puerta de urgencias, que requiere de médicos, requiere de infraestructura. Muchas veces cuando llega el paciente, el médico lo primero que va a hacer es mandarle una prueba diagnóstica, eso lleva otro coste adicional, con lo cual creo que una de las líneas de trabajo y de futuro va a ser esa, es decir, la de monitorización de pacientes en domicilio. Por otro lado, debemos de conseguir que el paciente, que esto es un primer paso, sea realmente el foco del sistema, que hasta el momento no lo es. Para ello habrá que diseñar procesos, seguramente habrá que diseñar procesos. Habrá que empezar a cuestionar el modelo de hospital que tenemos actualmente y la relación que existe entre los hospitales. En cuanto a procesos, yo, por poner un ejemplo, yo diría haría hincapié en el tema de la movilidad de los profesionales. Es decir, no tiene mucho sentido el construir hospitales y el hacer cada vez más camas. ¿Por qué no pensamos en tener servicios de referencia en algún hospital y que sea el propio profesional el que mueva de hospital a hospital para el diagnóstico de los pacientes? Montes un hospital con un servicio puntero, con tecnología puntera en tal sitio, y el resto que sean hospitales al final son sistemas multihospital en el que es el profesional el que busca al paciente y no el paciente busque al hospital. Eso hay un ahorro de costes en personal y en infraestructuras, en tecnología abismal. Vuelvo a decir lo mismo, esto es algo impopular. Si esto se lleva a cabo, mañana se van a la calle un montón de profesionales. Esto es algo que se tiene que hacer a largo plazo, no se puede hacer ahora mismo, puesto que además, es contraproducente. No puedes empezar a tirar a la calle, pero es que para esto tienes que también reestructurar el sistema educativo. Es decir, si hace unos años había técnicos de laboratorio, porque para hacer una reacción en laboratorio, yo no entiendo nada de laboratorios, pero para hacer una reacción se necesitaban 12 o 13 personas, ahora mismo hay tecnología que la hacen solamente, con lo cual, ¿qué sentido tiene el seguir formando en la universidad de técnicos de laboratorio? No tiene ningún sentido. Igual que el día de mañana, si hay un avance, si realmente se necesitan menos hospitales, pues se necesitarán menos médicos, o más médicos en una especialidad que en otra, que ahora mismo aquí yo creo que no hay planificación en absoluto. Y por último, y una de las cosas más importantes, es contar con los profesionales más de lo que estamos contando hasta ahora, porque ellos son los que tienen la llave y el motor del sistema sanitario, y sin ellos el sistema sanitario no funciona, y se está viendo cómo están bloqueando algunos hospitales como consecuencia del descontento y de la falta de información que están teniendo actualmente. Bueno, y en un minuto, y para terminar, ¿cómo debe ser, en tu concepto entonces, la gestión empresarial para que haya un mejor hospital de futuro? Yo creo que la gestión empresarial, primero, se necesitan gente muy capacitada, con una capacidad de liderazgo brutal. Y digo brutal porque estamos tratando con personas, y además personas de distintos ámbitos, con intereses muy diversos, con distintas categorías profesionales, y tiene que haber gente perfectamente capaz para intentar aunar objetivos y que todo el mundo vaya encaminado en la misma dirección, ¿no? Por un lado, el liderazgo. Ya he hablado antes de que el liderazgo debe llevar también a la colaboración entre las personas y un diálogo continuo entre las administraciones
y entre los hospitales, en este caso lo que a mí me afecta, entre los hospitales concertados. Una de las líneas de actuación o de las propuestas que nosotros hicimos desde la Junta Directiva de la Unión Murciana de Hospitales es crear una comisión mixta de trabajo que estuviera constituida por miembros del hospital de referencia, en nuestro caso el Hospital Comarcal, miembros del Servicio Murciano de Salud y miembros de los hospitales concertados, con la idea de que eso generara una incubadora de ideas para buscar, intentar rediseñar un poco el sistema en el que estamos ahora mismo sumidos. Es decir, no tiene sentido ahora mismo que la cantidad de pruebas, la duplicidad de pruebas que se hacen, por ejemplo. Hay ecografías que se hacen allí que cuando vamos a intervenir a operar aquí se tienen que volver a hacer aquí porque no se tiene la historia clínica compartida. No hay un diálogo, no hay una colaboración clara. Cada vez hay más, repito. Me estoy poniendo en el peor de los casos, no quiero que parezca que aquí no hay diálogo, no hay comprensión y que cada uno va por su lado, ni mucho menos. Pero creo que hay un camino muy largo que recorrer y mucho trabajo por hacer por delante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Milton, un placer siempre acompañar. Simplemente decirles que el intelecto es importantísimo. La raza humana necesita un desafío intelectual, porque, digo yo, debe ser muy, pero muy aburrido ser Dios y no tener absolutamente nada que descubrir.